Hola queridos amigos del canal Dalom, bienvenidos al segundo capítulo del programa MD o Método Dalom. Si no has visto el primer capítulo, te pido por favor que lo busques y lo veas antes que este, ¿ya? Porque es fundamental que vayas en orden en este método Dalom, porque es un método que va cronológicamente en un, desarrollo bastante didáctico, ¿ya? De todas maneras, aunque lo hayas visto, vamos a hacer un breve resumen de lo más importante que hablamos el programa pasado. Dijimos que este era un método en gran medida basado en los fundamentos de un curso de milagros. Dijimos que independiente de eso te puede servir para dar un gran salto hacia la meta de la absoluta plenitud, de la dicha, de la felicidad, etc. ¿Ya? Y dijimos que el concepto fundamental del método Dalom es que si Dios existe y es todopoderoso y ama en forma incondicional, no existe ninguna razón para que nosotros debamos sufrir ni tener ningún tipo de problema. Por lo tanto, nuestro estado debería ser siempre, por naturaleza, uno de dicha y plenitud, ¿ya? Ese es el concepto principal del primer programa y te pido que recuerdes este concepto porque en algún momento vas a necesitar recordarlo, ¿no? Más adelante te voy a preguntar cuál es el concepto del primer capítulo y tú tienes que acordarte que es este, ¿no? Y en cada capítulo vamos a hablar del concepto clave de ese capítulo para que ojalá lo memorices o idealmente tengas un cuadernito, una libreta donde vayas anotando algunas de estas ideas que van a ser importantes luego para ir recapitulando, ¿ya? Entonces, en el capítulo pasado decíamos que no puede ser que Dios esté obligado a hacernos sufrir para que nosotros lleguemos a ser felices, ¿no? Que era absurdo. Y también dijimos que tampoco Dios podía estar obligado a dejarnos sufrir porque otros nos quieren hacer sufrir, porque sería un Dios absolutamente inepto que no pudiera proteger a los inocentes de los malhechores, a pesar de que el mundo, insistíamos en que siempre nos está queriendo mostrar eso, queriendo mostrar que los malhechores abusan de los inocentes y de las víctimas. Pero ese es un concepto que vamos a ir, deshaciendo poco a poco en este programa. Entonces, vamos avanzando. Te voy a pedir siempre que no trates de aceptar 100% lo que vamos diciendo porque va a ser imposible. Esto es un proceso, es un método, ¿no? Y vamos a ir avanzando poco a poco. Entonces, si descartamos esas dos alternativas por absurdas, ¿qué alternativa nos va quedando? Bueno, esto nos deja una sola posibilidad. Y es la siguiente. Solo tú, haciendo uso de tu libre albedrío, puedes estar haciendo algo que está provocando tus experiencias no felices. Vamos a repetirlo porque este es el concepto clave del programa MD2, del método Dalom 2, el capítulo que estamos viendo ahora mismo, ¿ya? Este es el concepto clave que tienes que o bien memorizar o anotar en tu libreta o en tu cuadernillo, ¿ya? Solo tú, haciendo uso de tu libre albedrío, puedes estar haciendo algo que está provocando tus experiencias no felices. Este no solo es el concepto clave de este capítulo, sino que es uno de los conceptos más importantes del método Dalom. Y una vez más te insisto, no trates de aceptarlo totalmente ahora porque no vas a poder. Ahora viene la pregunta, ¿por qué estás haciendo algo que te provoca experiencias desagradables? ¿Por qué en tu vida haces cosas que te provocan experiencias desagradables? Esta sin duda es una tremenda pregunta. Y dar respuesta a esta pregunta será uno de los objetivos principales de este método Dalom. Pero por ahora, digamos simplemente que nuestra mente está dividida entre nuestra decisión de compartir la voluntad de Dios y la decisión de buscar algo diferente. Lo primero
compartir la voluntad de Dios nos hace dichosos. Y lo segundo nos hace desdichados. Este es un concepto también muy importante. Hacer la voluntad de Dios nos hace dichosos y hacer una voluntad distinta nos hace desdichados. Te insisto, no trates de aceptar esto porque esto que acabamos de decir, hacer la voluntad de Dios te hace feliz, ir en contra de la voluntad de Dios te hace desdichado, es uno de los conceptos que tu ego más va a resistir. Durante todo este aprendizaje del método Dalom, siempre tu ego va a estar diciendo no, eso no es posible. No es posible que yo tenga que someterme a la voluntad de Dios. Yo quiero ser feliz bajo mi propia voluntad. Eso el ego te lo va a estar gritando al oído todo el tiempo, así que tienes que tener paciencia. No te pido que aceptes este concepto de buenas a primeras, ¿no? Porque, insisto, es la esencia misma del problema humano. O sea, este tema de hacer la voluntad de Dios nos hace felices y ir en contra de la voluntad de Dios nos hace desdichados, está en la esencia del problema humano. Por lo tanto, no lo vamos a resolver ahora, lo vamos a resolver a lo largo de este programa, a lo largo de este método Dalom, ¿ya? Ahora, otro concepto muy importante que vamos a ver en este método Dalom es que la verdadera realidad es no dual. Repito, la verdadera realidad es no dual. Uno de los fundamentos principales de toda sabiduría profunda, y muy probablemente el más importante de todos, es que detrás de todas las apariencias del mundo que percibimos, la verdadera realidad es unidad pura. Unidad pura significa no dualidad, o sea, el no dos, ¿no? Advaita, el concepto Advaita de la India significa exactamente eso, no dos. La verdadera realidad no es dos, es uno. Insisto que estos conceptos son muy difíciles de aceptar, pero vayamos avanzando. Esta unidad pura se expresa en la ya popular expresión todos somos uno, que tú seguramente la habrás escuchado más de una vez. Pero el concepto de que la realidad última es la completa unidad viene de miles de años atrás, ¿no? Del hinduismo, el Advaita Vedanta, el budismo Zen, el shivaísmo de Cachemira, etcétera, etcétera, ¿no? En estas tradiciones de sabiduría del Oriente, a la unidad absoluta se le llama no dualidad, o, como decíamos antes, Advaita, que es el significado, ¿no?, literal de esta palabra Advaita. Por ahora no vamos a profundizar demasiado en este complejo y profundo concepto, porque estamos recién empezando, ¿no? Pero basta con que vayamos entendiendo que los mayores sabios de todos los tiempos coinciden en esta idea de que la verdadera realidad es la unidad pura o la no dualidad. Además, debemos agregar que la física cuántica ha venido durante este último siglo corroborando esto de muchas formas. O sea, no es solo la espiritualidad, no son solo los místicos, no son solo los religiosos, no son solo los esotéricos los que hablan de que la verdadera realidad es la unidad, sino que la física moderna está respaldando cada vez más este concepto, ¿ah? Entonces, la física cuántica, decíamos, lo verifica en forma tanto teórica como matemática, como en laboratorio, ¿no? Como a través de rigurosos experimentos de laboratorio. No estamos hablando solo de esoterismo, estamos hablando también de ciencia dura. Ya vamos a ver los trabajos de Nassim Haramein, el universo conectado, el universo holográfico. Vamos a ver el experimento de Alan Aspect, que demuestra también la unidad del todo, en fin, la teoría del todo. Vamos a pasar por varias teorías científicas y experimentos, etcétera, ¿no? Pero por ahora vamos avanzando de a poco porque no quiero perderlos, no quiero que piensen que este método Dalom es tremendamente complejo y difícil de seguir. La dualidad es una ilusión de los sentidos. Concepto difícil también, porque si la dualidad es una ilusión de los sentidos,
significa que todo lo que vemos en nuestro mundo alrededor, que es todo dualidad, es todo ilusión. Pero vamos de a poco. Si la verdadera realidad es la unidad absoluta, ¿por qué estamos viviendo una experiencia donde todo parece estar separado y componerse de una multiplicidad de cosas diferentes? Esa es la pregunta que seguramente tú te estás haciendo ahora. ¿Cómo explican las corrientes no dualistas la experiencia dual que estamos teniendo ahora mismo, en este momento, en este mundo? El gran Albert Einstein dijo: la vida es una ilusión de la conciencia. No fue Juanito Pérez, fue Albert Einstein. En general, todos los que creen que la verdadera realidad es no dual coinciden en que la dualidad es una ilusión provocada por nuestro sistema de percepción, que es dualista, ¿no? Nosotros percibimos, o sea, todo nuestro sistema de percepción es dualista, ¿no? Si hasta nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios, significa que todo lo percibimos en términos dualistas, ¿no? ¿Cómo puede ser que toda la variedad de cosas que vemos en el mundo derive de una sola cosa, de una realidad donde todos somos uno o donde todo es uno? Sin duda que es una pregunta enorme que tú te debes estar haciendo y que te vas a seguir haciendo por mucho tiempo, y que yo también me sigo haciendo, ¿no? ¿Cómo puede ser que todo lo que veamos en este mundo sea dual y todo venga de una sola cosa? Más adelante profundizaremos en este complejo tema. Por ahora, aceptemos provisoriamente esta premisa, que la esencia del mundo puede ser la unidad, y sigamos avanzando. Ahora vamos a hablar del concepto de proyección, otro concepto importante de este capítulo y del método Dalón. Si la verdadera realidad, además de ser unitaria, es por lo tanto la misma para todos, ¿por qué cada persona, además de ver cosas diferentes entre sí, ve cosas y en general un mundo diferente al que ven los demás? ¿No? ¿Por qué cada persona, además de ver cosas diferentes entre sí, ve cosas y en general un mundo diferente al que ven los demás? O sea, ¿por qué cada uno de nosotros parece estar viendo un mundo levemente distinto o a veces diametralmente distinto? Para entender esta aparente paradoja, debemos comprender esta teoría de la proyección, que más que teoría podríamos llamar ley, pues es uno de los descubrimientos más compartidos y avalados del conocimiento humano. Supongo que tú has oído hablar ya de esta ley de la proyección. ¿Qué dice esta ley? Dice que cada persona ve el mundo no como es el mundo, sino como es el mismo. Tú ves el mundo no como es el mundo, sino como eres tú, ¿no? Esta teoría de la proyección está, te digo, como decíamos antes, muy avalada y muy difundida últimamente. Aunque esta ley se puede aplicar a todo, la psicología hace énfasis en que es aquello que te irrita o te molesta del mundo exterior lo que estás proyectando desde tu interior. O sea, principalmente las cosas que te irritan cuando las ves, cuando las observas, son aquellas que estás proyectando desde tu interior hacia afuera y después las ves afuera. Pues es un mecanismo de defensa para deshacerte de aquello que no puedes tolerar dentro de ti mismo o no puedes tolerar de ti mismo, ¿no? El proceso de la proyección es más o menos el siguiente. Pon mucha atención porque este tema de la proyección es fundamental para el método Dalón. Vamos a explicar esto de la proyección. Cuando detectas un aspecto que te desagrada de ti mismo, tú, por un mecanismo de defensa, prefieres no verlo. Entonces lo sepultas dentro de tu inconsciente. En un principio esto funciona bastante bien, realmente queda oculto porque lograrás
rápidamente deshacerte de la dolorosa culpa, ¿no?, de la cual estás tratando de huir, porque al ver algo negativo en ti sientes una profunda culpa, y al ponerlo en el inconsciente, al ocultarlo en el inconsciente, sientes un gran alivio. Sin embargo, hay que entender una cosa: la culpa no ha desaparecido y de una u otra forma intentará salir a la superficie. Cuando comienzas a sentir lejanos gruñidos de la fea culpa que quiere salir a atormentarte, buscas afanosamente a alguien sobre el cual puedas arrojar esa culpa y así sentir que te has liberado de ella. Usas cualquier excusa, cualquier acto, palabra o gesto de otra persona que te dé un mínimo de justificación para declarar a esa persona como culpable, ¿no? Eso es lo único que te basta, una pequeña justificación para declarar a esa persona que está cerca tuyo como culpable. Y luego, en forma subconsciente, transfieres a esa persona toda aquella culpa que quiere aflorar en tu propia conciencia y causarte dolor, ¿no? Esa es la forma en que piensas que te puedes escapar del dolor, que puedes evitar el dolor, proyectarlo sobre el otro. Así, rápida y eficazmente, lograrás ver en esa otra persona aquello que detestas de ti mismo. Ahora que ese feo monstruo está fuera de ti, podrás descargar toda tu ira contra él. Mientras más rabia sientas y o expreses contra aquel monstruo en el que se ha transformado tu hermano que está allá afuera, o tu prójimo, o la persona que está alrededor tuyo, a la cual has elegido como malhechor, ¿no? Mientras más rabia sientes o expreses contra él, más lejana sentirás la culpa, ¿no? Sentirás que la culpa está más lejos de ti. Entonces, primero proyectas tu culpa sobre el otro y luego la condenas para alejarla lo más posible de ti. Porque mientras más condenes a tu hermano, mientras más condenes al prójimo, más creerás que esa culpa se está alejando de ti. Porque si la condenas con tanta dureza, con tanto énfasis, significa que tú no tienes nada que ver con ese malvado, ¿no? Con ese pecador, con esa maldita persona. ¿Vas entendiendo un poco el mecanismo de la proyección? Sé que este concepto de la proyección es uno de los más difíciles de aceptar del método Dalom y en general de un curso de milagros y de todas las corrientes de sabiduría que saben que nosotros tendemos a proyectar la culpa sobre los demás. Este truco también puede funcionar muy bien en el momento, pero a la larga está destinado a agravar cada vez más el problema, pues cada vez que atacas y condenas a otra persona, a esa persona sobre la cual estás proyectando tu culpa, más culpa acumulas en tu inconsciente, pues allí sabes que el verdadero culpable en el fondo eres tú, que tus ataques son contra ti mismo y que además estás acusando y atacando injustamente a tu hermano, porque lo estás usando como chivo expiatorio, ¿no? Lo estás ocupando como una pantalla donde proyectar tu propia culpa para sentir que te has deshecho de ella. Y eso, como en tu subconsciente lo sabes, te sientes aún más culpable, porque a la culpa que ya tenías en tu inconsciente, ahora se le suma la culpa de estar atacando a una persona que es inocente de aquello que la estás acusando, ¿no? Como bien podrás comprender, este es un círculo vicioso que puede aumentar tu culpa hasta llevarte a un grado extremo de culpa interna y por lo tanto conflicto interno, e incluso en casos extremos puede llevar a las personas a la locura total. Así es como se produce la locura y la demencia, ¿no? Cuando este círculo vicioso de proyectar la culpa afuera, condenarla y con eso aumentar la culpa interna y luego tener que proyectar más culpa hacia afuera y volver a condenarla y volver a sentir culpa por
por haberla condenado. Es un círculo vicioso que puede llegar a una velocidad, a un ritmo, a un momentum tan grande que la persona simplemente cae en estados de esquizofrenia, de depresión profunda, de crisis de pánico, etcétera, etcétera, etcétera. Como verás, estamos hablando de un elemento clave en la sanidad mental, en tu sanidad mental y por lo tanto en tu felicidad, en tu paz, en tu armonía. Bueno, vamos a dejar hasta ahí el capítulo de hoy porque ya se cumplió el tiempo. Espero que no te desanimes y que no te asustes al ir descubriendo estos siniestros métodos de la psiquis humana, porque en el fondo el conocer esto no va a agravar el problema. Por favor, ten muy en cuenta esto. El que tú conozcas este mecanismo de tu ego para que tu culpa vaya aumentando día a día no va a agravar el problema, sino que te va a ir encaminando en la solución. O sea, si dices, no, este programa ya no me gustó, este método de Alom está demasiado denso, me está mostrando cosas desagradables que yo no quiero ver, no, prefiero seguir ignorante. Bueno, el proceso, el perverso proceso del ego va a seguir funcionando en tu vida, solo que tú no vas a querer hincarle el diente, no vas a querer hacer algo al respecto. Eso es todo. Sin embargo, si sigues estudiando todo esto, lo único que va a ocurrir en tu vida es que vas a poder comenzar a deshacer este sistema, esta especie de círculo vicioso que va enfermando tu mente, que va sometiéndote a enfermedades, a depresión, a angustia, a conflictos que a veces parecen externos, a veces te das cuenta que son internos, en fin. Así que bueno, si te ha gustado el programa de hoy, danos un like. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, pincha la campanita para recibir las notificaciones de este programa, específicamente el programa Método Dalom, porque si tú ya estás entusiasmado en este programa, te aconsejo que te concentres en este programa, el Método Dalom, porque realmente requiere de tu profunda atención, de tu profunda concentración para ir desarrollando estos complejos conceptos, pero que en la medida que los vayas entendiendo, comprendiendo y asimilando, vas a estar en condiciones de dar un gran salto hacia un estado de dicha, felicidad, plenitud, armonía, abundancia, etcétera, etcétera. Bueno, amigo querido, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Gracias y